Bueno, como bien nos han presentado, mi nombre es Felipe Yunta y yo soy profesor en el Departamento de Química Agrícola y Bromatología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Venimos a hablaros un poco del uso de la agricultura de precisión y en un caso de estudio, en un caso concreto que es aplicado al mundo del viñedo. ¿De acuerdo? Lo que pasa que sí nos gustaría un poco que seamos capaces, o lo intentaré durante la charla, ser capaz un poco de extrapolar la metodología, que al fin y al cabo es lo que un poco nos consideramos que es más interesante, la metodología propuesta, que es desde el estudio en laboratorio hasta ser capaz de la interpretación de las imágenes, en este caso utilizando Envi o Esri, que es el programa que nosotros hemos utilizado para el tratamiento final de las imágenes, ¿de acuerdo? Pero sí me gustaría que entendiéramos, porque nosotros venimos del mundo de la nutrición mineral de cultivos, venimos del mundo de la química agrícola y lo que hemos es aplicado el mundo de la química agrícola a la nutrición mineral, en este caso a un cultivo tremendamente fundamental, tremendamente importante en toda la zona mediterránea y también, bueno, como no sabéis, en España, ¿no? Bien, un poco la presentación que vamos a hacer es un poco primero siguiendo un método científico, en el cual primero hablaremos, me imagino que será apretando, bien, en una primera parte hablaremos un poco la justificación, ¿no? ¿Por qué justificar el por qué? ¿Por qué vamos al final utilizar unas imágenes, y en este caso las imágenes que nos permitan ser capaces de detectar, incluso de cuantificar con parámetros biofísicos, ser capaz de detectar y cuantificar ese desorden nutricional o ese problema que tenemos? Aquí nosotros vamos a hablar, en nuestro caso específico, la deficiencia de hierro, y así lo justificaremos en viñedo, pero cuando hablamos de esto es extrapolable a cualquier otro tipo de deficiencia, a cualquier otro tipo de estrés o a cualquier otro tipo de contaminación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros ahora estamos intentando aplicar esta misma metodología para el estudio de contaminación de arsénico en arroz en la zona de Vietnam y Camboya, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entendemos que la metodología es la misma, en ese caso, desde un punto de vista de toxicología en salud humana, o bien, como es este caso, de nutrición mineral de cultivos y su efecto sobre el rendimiento posterior sobre ellos. Por lo tanto, en el primer objetivo, en la primera parte hablaremos un poco, justificaremos el por qué vemos necesario y por qué es fundamental este estudio. El cómo relacionamos estos síntomas que al fin y al cabo nosotros para intentar hacer una teledetección o hacer un reconocimiento tenemos que encontrar un link entre esa respuesta espectral, que al fin y al cabo es el fundamento de la teledetección, esa respuesta espectral con ese problema que tenemos en este momento, ¿no? En este caso sería esa respuesta espectral frente a esta deficiencia de hierro en viñedo. Y ya a continuación, después del objetivo, obviamente, que es la parte central del trabajo, ya sí hablaremos un poco del desarrollo del algoritmo que hemos seguido para, a partir de esta carencia nutricional, ser capaces de llegar a una imagen que nos hable directamente en términos físicos con parámetros experimentales qué carencia tiene ese cultivo de viñedo en este caso, ¿de acuerdo? Y por último, algunas imágenes iremos mostrando. Bien. El porqué de la deficiencia de hierro, ¿no? Bueno, básicamente nosotros trabajamos, como hemos dicho antes, en el departamento, una de las líneas de investigación que tenemos es nutrición mineral de cultivos y específicamente un grupo de trabajo en el que estamos es el grupo de trabajo de micronutrientes en planta, ¿de acuerdo? Llevamos muchos años trabajando, nosotros específicamente trabajamos con hierro porque, como se puede ver en esta imagen, uno de los problemas que tienen los suelos de la zona mediterránea por la propia definición de suelo y por los propios factores formadores que intervienen en ella, esos pHs elevados de esos suelos nos proporcionan ciertas carencias nutricionales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en nuestro caso está visto y demostrado que suelos de este tipo, los cuales son suelos con muy alto contenido en carbonato cálcico, al final esto repercute sobre la disponibilidad del hierro en suelo. ¿De acuerdo? Como se puede ver en el siguiente diagrama. Como podéis ver, si vamos al caso del hierro, veis que la disponibilidad del hierro, a medida que vamos avanzando en el pH, vemos que los pHs de los cuales son agronómicos, y en este caso, veis que los pHs agronómicos van entre 5,5 y 8,5, en este caso estaríamos, cuando estamos hablando de suelos con alto contenido en carbonato, estamos cerca del 8,5, 8,24 dice la química analítica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí lo que está ocurriendo es que ese hierro, de haber hay poco, y ese poco que existe está mucho menos disponible para la planta. ¿De acuerdo? Como podéis ver en esta diapositiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues sin ánimo de asustar, lo que está ocurriendo es esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, a medida que, diréis, bueno, el hierro es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre.
Por lo tanto, hierro hay, sí, sí, incluso nosotros tenemos testificado deficiencia de hierro en suelos que se llaman o denominan suelos rojos españoles, los cuales son suelos, como se puede indicar, rojo. Este rojo viene dado por la presencia, por una cantidad de hierro total altísima, pero ese hierro es un hierro que está muy poco disponible para que sea tomado o sea absorbido por las plantas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ocurre esa paradoja en la cual suelos con muy alto contenido en hierro se ve que son suelos que tienen una gran deficiencia de hierro por la propia limitación de ese hierro, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando tenemos esa deficiencia o esa falta nutricional de hierro en suelos? Pues lo que ocurre es que se junta además con que el hierro, cuando se absorbe por las plantas, es un elemento que se llama poco móvil, ¿de acuerdo? Es decir, su movimiento dentro de la planta está muy limitado. Por lo tanto, si juntamos que hay poco hierro lábil, poco hierro disponible para la planta, junto con que encima es un elemento poco móvil dentro de la planta, nos encontramos con problemas típicos de deficiencia de hierro que tiene un nombre especial, bueno, específico, que se llama clorosis, clorosis que viene de deficiencia de color amarillamiento porque afecta directamente sobre la síntesis de clorofila, y de hierro, clorosis férrica. Bien, esto es importante, y a lo mejor en algún momento podemos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la teledetección? Porque si no se hace todo este estudio metodológico y si no somos capaces de justificar el porqué, y sobre todo si no somos capaces de detectar esto que engancha con la teledetección. Hemos dicho deficiencia de hierro en suelos, falta de hierro disponible en suelos, falta de hierro por parte de las plantas, que les cuesta tomarlo por la planta, y este término que hemos hablado, deficiencia de hierro o clorosis férrica, se traduce literalmente en una falta, como hemos dicho, de síntesis de clorofila y en una falta de pigmentos verdes o de color amarillo. Bien, entonces ya podemos empezar a unir la teledetección. Si la teledetección la podemos relacionar, aparte de todos los análisis que haya que hacer en suelo, todos los análisis que haya que hacer en planta para el diagnóstico de hierro. Pero sí hemos visto y se sabe que esa deficiencia de hierro, como se puede ver en esta imagen, donde es un viñedo que nosotros hemos crecido en hidroponía con prácticamente nada de hierro, se puede ver que la parte más alta del ápice de crecimiento, las hojas, por esa deficiencia de movilidad de hierro, las plantas son amarillas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa deficiencia de hierro, a medida que va siendo más elevada, va pasando de esos colores verdes, colores verde amarillentos, colores amarillentos, hasta que al final llega a la necrosis, es decir, el color marrón de muerte apical de la planta, ¿no? Sabemos que el hierro es uno de los elementos esenciales para todos los cultivos, ¿de acuerdo? Se llama micronutriente no porque sea menos importante, sino porque la planta lo necesita en menor concentración que pueden necesitar los macronutrientes calcio, magnesio, potasio, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, cuando tenemos esta deficiencia de hierro, directamente, como hemos dicho, afecta directamente sobre la síntesis de clorofilas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si sabemos que afecta directamente sobre la síntesis de clorofilas, ya este punto nos sirve, es un primer punto y el punto más importante de nexo en el cual sabemos que la respuesta espectral, desde el punto de vista de teledetección, es decir, esa firma, esa huella digital específica de cada una de las vegetaciones cuando incide la radiación electromagnética sobre ellas, y que se traduce en una firma o en una huella a lo largo de la longitud de onda del espectro electromagnético, sabemos que en la zona del visible hay dos zonas que corresponden, y es donde se mide en laboratorio clorofilas, corresponde con las bandas de absorción de clorofilas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si esta síntesis de clorofilas debido a la presencia o ausencia de hierro se encuentra alterada, entenderemos, por tanto, que se encontrará una alteración en dicha firma espectral. Y, por lo tanto, ya sí podemos empezar a andar el camino del mundo de la teledetección, porque sabemos que tendremos una respuesta, luego veremos que esta respuesta incluso se da en una zona más específica del espectro, pero bueno, en la cual podemos ver o podemos identificar que frente a una firma espectral de un viñedo sano, que es la que está en color negro, frente a una firma espectral de un viñedo claramente en deficiencia, y sabemos claramente, y ahora explicaremos el por qué, porque nosotros tenemos que en algún momento decir que esa planta sabemos que solo tiene deficiencia en hierro, porque para hacer una firma espectral o una huella digital necesitamos solo esa variable. Si trabajamos en campo, sabemos que en campo no tenemos solo una deficiencia, no tenemos solo un problema, sino que solemos tener un multiproblema. Bien, en nuestro caso, para poder definir una metodología de trabajo necesitamos aislar los problemas. Los problemas, igual que las variables, de uno en uno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sabemos que cuando hacemos una firma espectral de una planta que sabemos que es esa planta que hemos visto antes, que es únicamente deficiente en hierro,
vemos que en la zona del visible, entre 400 y 700 nanómetros, vemos que hay una alteración, ¿de acuerdo? Y más concretamente lo que ocurre es que en el eje Y lo que tenemos es reflectancia. La reflectancia en ese viñedo que está más perjudicado por la falta de deficiencia de hierro es mayor, es decir, esa absorbancia en la zona de la zona de síntesis de clorofilas disminuye. Por lo tanto, ya sabemos que ahí el patrón de respuesta frente a una deficiencia de hierro en cultivos frente a uno que no es deficiente en hierro, tenemos una respuesta distinta. Y este es el fundamento en el cual nosotros nos basamos a la hora de, muy bien, sabemos que hay una respuesta distinta, por lo tanto sabemos que desde el punto de vista de teledetección algo podremos hacer, porque la respuesta espectral es distinta en un viñedo que está perfectamente sano a un viñedo cuya, en este caso, sufre una deficiencia en hierro. Aquí, en esta imagen, lo que hemos representado, y no me voy a parar mucho, es la firma espectral típica de vegetación, la firma espectral tras la incidencia de la radiación electromagnética, que es el fundamento de la teledetección, sobre todo de la teledetección pasiva. ¿De acuerdo? Como podéis ver, en la zona del visible se produce este salto en la reflectancia, que por eso lo vemos en verde la vegetación, porque la única parte del espectro donde se produce el salto es en la zona del verde de reflectancia. Y luego viene el famoso salto en el cual pasamos a la zona de infrarrojo cercano, que es cuando las plantas reflejan muchísimo. Y este es el salto, es el fundamento para el famoso parámetro del NDVI, ¿de acuerdo? Que no explicaré mucho, pero este es el famoso, por eso podemos aplicar este parámetro y siempre se aplica ese parámetro como se llama como índice de vigor o como índice de salud, ¿de acuerdo? Demos el adjetivo que queramos, pero se basa fundamentalmente en este salto de la vegetación. Vaya, perdón, se ha movido un poco. Por lo tanto, el objetivo es básico, creemos que el objetivo es fácil. Si sabemos que hay una carencia que es de ámbito, o sea, que es trascendental, ¿de acuerdo? Y esto no solo desde el punto de vista de rendimiento, sino todo lo que conlleva, desde el punto de vista económico, sabemos que la deficiencia de hierro por toda la zona mediterránea es muy trascendente desde el punto de vista económico. Por tanto, sabemos que esa deficiencia de hierro produce una respuesta espectral distinta, en este caso un amarillenamiento. Por lo tanto, pues ¿cuál es el objetivo? Pues diseñar un algoritmo que seamos capaces de detectar y cuantificar esa diferencia de hierro utilizando imágenes aerotransportadas, satélite o drones que ahora están muy en boga. Bien. Muy bien, pues entonces este fue el algoritmo que nosotros hemos ido desarrollando, ¿de acuerdo?, a lo largo de estos años de investigación y que hemos colaborado con varios centros, que luego al final daré, como no puede ser menos, el agradecimiento por ello, en el cual no es ni más ni menos que intentar unir todos los aspectos fundamentales dentro de la propia metodología de trabajo y sin dejarnos ninguno suelto. Es decir, iremos hablando poco a poco sobre ellos, pero desde la validación o desde los trabajos experimentales en laboratorio, que son fundamentales, creemos, por nuestra parte, para luego ser capaces, por la propia autovalidación del método. ¿De acuerdo? Pues por los trabajos experimentales, ser capaces de obtener unas firmas espectrales que relacionaremos con índices de vegetación, que no son ni más ni menos que ecuaciones matemáticas que relacionan estos valores de reflectancia a lo largo de la firma espectral. Y una vez ya hemos seleccionado este valor o estos índices de vegetación que se correlacionan directamente con valores experimentales, y esta es el quid de la cuestión, yo seré capaz de relacionar, si soy capaz de relacionar parámetros, si estoy hablando de dos variables cuya correlación es elevada, me está diciendo que la información que me da una variable es la misma que me da la otra. Por lo tanto, si yo soy capaz de decir que la información que me da una firma espectral, o la información que me da un índice de vegetación, o la vegetación, o ese índice de vegetación, cuando lo cargue en el programa ENVIO, cuando sea capaz de visualizarlo desde un satélite, y lo correlacione con un valor experimental, por lo tanto, me estarán dando la misma relación, me estarán dando la misma información, ¿de acuerdo? Son valores o bandas redundantes, ¿de acuerdo? Estoy hablando un poco en el mundo de la teledetección, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya trabajaremos sobre imagen, pero creemos que el algoritmo por sí define perfectamente porque siempre se autovalida, ¿de acuerdo? Bien, no me voy a parar mucho, voy a ir hablando un poco de cada una de las partes para que tengamos una idea sin pararme mucho en ello. La primera parte, necesitamos ensayos, como hemos dicho. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos trabajando con deficiencia de hierro? ¿De acuerdo? Para ello hemos planteado 3 ensayos a lo largo de estos años. 2 de ellos son ensayos en invernadero y en cultivo hidropónico. Es decir, como hemos dicho, si queremos tener una firma espectral de una planta deficiente en hierro, por lo tanto tendremos que trabajar con cultivos que sean única y específicamente deficientes en hierro.
¿De acuerdo? Para ello hemos trabajado con 2 ensayos, uno de ellos en invernadero con plantas, en este caso trabajamos con planta de tempranillo, y crecidas en tiestos con ningún tipo de aporte de hierro. ¿De acuerdo? Aún así, sabéis, en este caso estaba el portainjerto que se utilizaba el RIS 110, aún así no éramos capaces de conseguir una respuesta desde un punto de vista de deficiencia de hierro, no lográbamos esto de aquí arriba, ¿de acuerdo? Porque las plantas, si bien hemos dicho que el hierro es esencial para las plantas, también hemos de decir que la vid es tremendamente inteligente a la hora de tomar hierro, a poquito que haya lo toma, y es capaz de distribuirlo y es capaz de medio subsistir con él, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vimos que en este primer ensayo sí obteníamos parámetros o índices específicos, ¿de acuerdo? Pero creíamos que teníamos que ir un paso más allá, ¿de acuerdo? Y entonces diseñamos un estudio de hidroponía en el cual, como se pueden ver en esta imagen de aquí abajo, lo que hacíamos, trabajábamos en hidroponía pura. Aquí no hay suelo. En el suelo de antes era un sustrato que no tenía hierro. Claro, no tener hierro, ¿qué quiere decir no tener hierro? Dice a la menos 7 molar, eso no tener hierro para nosotros, pero la planta dice, no, no, tú no te preocupes que yo con esto algo hago. Bien, pero dijimos, pues ahora no vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajábamos en disolución hidropónica pura, en la cual, como se puede ver en la imagen de la derecha, era una disolución nutritiva que llevaba todos y cada uno de los nutrientes que la planta necesita en sus relaciones óptimas, excepto el hierro, como se ve en la imagen de la izquierda, que por eso tiene un color rojo, porque el fertilizante de hierro con el que trabajamos, un quelato de hierro sintético, le da ese color rojo, ¿de acuerdo? Y aquí sí lográbamos, tanto logramos que nos cargábamos las plantas. Algo teníamos que ponerle, porque la planta decía, bueno, algo dame algo, no me quites todo, ¿no? Y algo le pusimos muy poquito, 2 micromolar, que no es nada. Bueno, pues con esto sí lográbamos, como se puede ver, lográbamos esta deficiencia de hierro, ¿de acuerdo? ¿Y qué medíamos? Pues medíamos todo lo que podíamos medir, desde estado nutricional en hoja, estado nutricional en raíz, medíamos clorofilas, en vez de medir clorofilas, que también las medíamos directamente en el laboratorio con una extracción con acetona, también estimábamos con un parámetro que se llama el SPAT, que está muy utilizado y está tremendamente probado, que es una estimación de las clorofilas, ¿de acuerdo? Que se hace en campo, es un estudio no invasivo. Esto nos daba mucha información. Y por último hacíamos medidas radiométricas, esto en todos los ensayos. ¿Cómo hacíamos las medidas radiométricas? Cogíamos un radiómetro entre 400 y 1050, es decir, en la zona del visible y en la zona del infrarrojo cercano, ¿de acuerdo? Y ahí vamos cogiendo firmas espectrales para todos los tratamientos. En este caso también hicimos un tratamiento de aplicación de fertilizante. Tercer ensayo, el de validación total, y es ensayo en campo, ¿de acuerdo? El ensayo en campo, llevamos 4 años haciendo este ensayo en campo, en el cual en este caso trabajábamos sobre un suelo calizo, un suelo muy malo desde un punto de vista de nutrición de hierro, y además metíamos una variable más, aparte de todos los ensayos que ahora contaré brevemente los que hacíamos, además trabajábamos en la finca experimental trabajamos con 16 portainjertos distintos de viñedo, portainjerto no de vitis vinífera, sino portainjerto de pie, clon, o sea, el portainjerto de pie, ¿de acuerdo? Trabajamos con 16 portainjertos para estudiar la respuesta de adaptación de los diferentes portainjertos al suelo calizo. Muy bien, hacíamos lo mismo, medimos todo lo que se nos ocurre desde medida de clorofilas, medida de radiometría y luego todos los análisis que se hacen de forma rutinaria en esta finca de experimentación que pertenece al Gobierno de Navarra, hasta incluso, y testificamos, damos fe, cata. ¿De acuerdo? 16 vinos distintos, vamos allí, catamos 16 y nos volvemos en coche, que no nos oigan. Bien, ¿qué hacíamos con esto? Bueno, pues con esto, una vez ya tenemos las firmas espectrales, ¿qué hay que hacer? Calcular índices de vegetación. Nosotros trabajamos con 102 índices de vegetación. ¿Por qué? Brevemente, porque cuando estamos trabajando en esta firma espectral, cuando trabajamos con imágenes satélite, Landsat, Sentinel, las que se nos ocurran, solemos trabajar, en el mejor de los casos, con 12 bandas, ¿de acuerdo? Bandas muy discretas. Nosotros en estas firmas espectrales tenemos una resolución de 1 nanómetro, es decir, entre 400 y 1000 tenemos 600 bandas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos combinar tantas índices de vegetación como la bibliografía nos deje y nuestra capacidad mental nos permita. ¿De acuerdo? Nosotros trabajamos con 102 índices de vegetación, no queremos dejarnos ninguno. ¿De acuerdo? Bien, ¿con esto qué hacemos? Pues llega la segunda fase, y es, una vez ya tenemos recogido las firmas espectrales, calculamos todos los índices de vegetación. Y estos índices de vegetación, los 102, ¿qué hacemos? Los relacionamos directamente con un valor experimental. Acordaros lo que hablábamos, necesitamos siempre correlacionar nuestros valores, en este caso nuestros índices de vegetación, nuestros cálculos, nuestros numeritos que hagamos con datos experimentales. Y en este caso utilizábamos como dato experimental esta medida no invasiva de clorofilas,
es decir, de SPAD, porque se ha visto y está claramente ya estudiado que hay una correlación entre deficiencia de hierro y SPAD. Cuanto menor es el valor de SPAD, mayor es la deficiencia de hierro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Pues nos quedamos de esos 102 índices, aquellos que mejor se correlacionaban con este índice de SPAD. Correlación pura y dura, nada más, índice de correlación. ¿De acuerdo? Bien, ¿para qué? Acordaros que estábamos hablando de 3 ensayos distintos, ¿de acuerdo? Pues el que mejor funcionara para los 3, es decir, trabajamos intentando que el método sea lo más robusto posible. Luego nos encontramos bastantes sorpresas, ¿de acuerdo? Porque vimos que para todos, más o menos, los índices, las bandas siempre eran las mismas, excepto en el primero que nos salía, que era un índice de vegetación que es clorofila, que era el que mejor salía para campo. Resulta que es que en campo, además de deficiencia de hierro, tenemos deficiencia de nitrógeno, deficiencia en fósforo y, sobre todo, deficiencia en potasio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese índice, ojo, me está diciendo, es un índice específico para suelos calizos. Esto tenemos que madurarlo. Bien, ya tenemos los índices, ¿con qué índice nos quedamos? Pero estos índices no dejan de ser un valor que va, en el mejor de los casos, entre -1 y 1. Yo cuando cargo el NDVI o lo trabajáis con ello en imágenes, le dais sobre la imagen y ¿qué os dice? Pues tiene un valor de 0,58, de 0,25, de 0,80. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¿Cómo de bueno? No sabemos cómo de bueno es. Decimos, bueno, pues vamos a intentar, si medimos clorofilas en miligramos de clorofila por kilogramo, o metro cuadrado o centímetro cuadrado, vamos a intentar trabajar con estos parámetros. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues partiendo de los índices que, perdón, no se ve muy bien, partiendo de los índices que ya hemos aislado o que ya hemos visto que funciona muy bien, hemos aplicado 8 ecuaciones matemáticas para cada índice, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos con Excel, hacemos por iteraciones, de tal forma que al final el valor experimental se correlacione directamente con nuestro índice de vegetación, variando 3 variables, la alfa, la gamma y la beta. ¿De acuerdo? Y con esto ya nos dice cuáles son los mejores índices, como hemos dicho antes, la correlación entre el SPAD experimental, aquel que medimos en campo en los 3 ensayos, para cada uno de los 3 ensayos, agronómico, hidropónico y tiestos, frente al SPAD calculado a partir de estas expresiones. De tal forma que, como se puede ver en la gráfica, nos dice que los datos que tenemos experimentales se correlacionan perfectamente con los datos que ahora veremos en la imagen satélite. ¿De acuerdo? Bien, esta sería una de las expresiones. Muy bien, ¿qué nos queda? Ya tenemos los índices de vegetación, ¿no? En nuestro caso, vemos que el índice de vegetación, en este caso nos hemos quedado con este de aquí, el NDVI-RE, que es uno mejorado o modificado, en el cual trabaja a longitudes de onda, que son las que nos interesan, de 750 y 705. Muy bien, ahora tenemos que encontrar un sensor o un satélite que trabaje hasta longitudes de onda, es decir, que tenga una resolución espectral que nos permita esto. Muchas veces sabemos que cuando trabajamos con NDVI es algo genérico, diferencia entre el infrarrojo cercano y el rojo, pero ¿qué? Cada satélite o cada sensor luego, en el infrarrojo cercano tiene una zona y en el rojo tiene otra longitud de onda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, primero tenemos que seleccionar. Voy a ir acabando, que creo que voy apretado de tiempo. Seleccionamos aquellos satélites que podemos trabajar con ellos y vimos que, por ejemplo, el Landsat 8 no podíamos porque no tenía esa resolución que queríamos, con el Sentinel-2 sí podíamos trabajar. Y luego, además, hemos hecho vuelos con drones, que exactamente van en lo que llaman en la zona del Red Edge, la zona del borde rojo, que es cuando pega este salto. Esta zona es fundamental para muchos de los aspectos nutricionales de cultivos. Bien, pues nada, a trabajar con la imagen, que es la parte de teledetección, ¿no? Seleccionamos la imagen, hacemos con esta expresión, la metemos dentro de una banda y creamos una nueva banda. Y esta nueva banda lo que nos va a decir es, esta nueva banda, cuando tú pinches dentro de la banda en un píxel, te va a decir el dato en las mismas unidades que tú has trabajado experimentalmente. SPAD, contenido en hierro o cualquiera de aquellos parámetros experimentales, contenido en arsénico si queremos ver arsénico, salinidad, lo que queramos medir. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso trabajamos con imágenes Sentinel, ¿de acuerdo? Y esta sería la imagen, bueno, no, iba a decir la imagen de partida, no, la imagen con infrarrojo mejorado, y luego trabajábamos con 2 expresiones, ¿de acuerdo? Y vemos que una enzima tiene una mejor resolución, es más sensible. ¿De acuerdo? Bien. Actualmente estamos en la finca esta que hemos visto experimentalmente, la finca de Navarra de Olite, la cual esta tarde nos vamos para allá. Estamos trabajando directamente. ¿Qué pasa? Que en una imagen Landsat 10 metros
100 metros cuadrados, 400 metros, una imagen, Sentinel, imagen Landsat 30 por 30 o 20 por 20, 400 metros cuadrados, cuando estamos trabajando con una bit, pues es que con 40 metros cuadrados hay pillo de todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros aquí estamos trabajando directamente nos están ayudando, colaborando con Smart Rural, en el cual hemos hecho vuelo con dron con una resolución espacial de 8 centímetros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos cargar la imagen, que es lo que estamos trabajando ahora, podemos cargar esta expresión matemática como una nueva banda e ir píxel por píxel, imagen por imagen, de estos 16 portainjertos que tenemos, podemos ir píxel por píxel y hacer un tratamiento estadístico y un muestreo virtual, en el cual para cada una de las zonas podemos ir y nos pueden ir dando, como es el caso, para cada portainjerto, pues en este caso promedio del parámetro NDVI-R, que es el que hemos ido trabajando con él. Y a las unidades que yo sé interpretar, no 0,55 o -1. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer con ENVI? ¿Y qué estamos haciendo? Enriquecer la librería espectral. Nosotros estamos enriqueciendo y estamos cargando 16 nuevos portainjertos, comportamiento de nuevos portainjertos en viñedo. ¿De acuerdo? De tal forma que esto luego, con funciones de ENVI, eres capaz de confrontar o es capaz de comprobar y comparar el dato que yo tengo por vía satélite con la firma espectral que yo he podido cargar en la librería con la cual trabaja ENVI. ¿De acuerdo? Estamos trabajando también en una finca en Dinamarca, en Copenhague, en la cual estamos haciendo estudios de aplicación de enmiendas orgánicas de lodos de depuradora y de restos sólidos urbanos, y vemos que también, utilizando la misma metodología, vemos que la respuesta en cuanto a rendimiento para cada uno de los índices es distinta, ¿de acuerdo? Y esto coincide con 20 años que llevan haciendo de trabajos experimentales allí en la finca, ¿de acuerdo? Y nosotros con una imagen hemos podido, ojo, no queremos decir que gracias a la imagen que ellos, a sus 20 años de datos experimentales, los hemos podido comparar con los resultados que nosotros hemos obtenido trabajando con imágenes, ¿de acuerdo? Bueno, conclusiones, creo que no las voy a leer. Básicamente vemos las ventajas que puede obtener pero siempre y cuando, ojo, creo que es importante, nosotros estamos en el paso, como si dijéramos, somos desarrolladores dentro de la nutrición, no desarrolladores dentro del ENVI, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros nos encargamos de intentar, o que estamos haciendo es, queremos la importancia de la validación de los datos que somos capaces de coger volando o navegando vía satélite, pero es muy importante el paso previo y todo este paso de validación de la metodología, ¿de acuerdo? Nada más. Agradecimientos al Departamento de Química Agrícola, a la sección de laboratorios de Navarra, de Olite, porque son los que tienen la finca experimental, en la cual llevamos trabajando 4 años, a la Universidad de Boston, porque son con los que estamos trabajando actualmente para el desarrollo del algoritmo y el tratamiento de las imágenes, el Departamento de Suelos o de Plant Science de la Universidad de Copenhague, con este ensayo que estamos haciendo, y por último, y no es menos, a las empresas con las que estamos colaborando con el vuelo de los drones para poder validar las imágenes que tenemos a 8 centímetros de resolución para luego poder trabajar ya con ellas a nivel de satélite. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante la presentación y bueno, doy la palabra al moderador. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido una ponencia muy interesante.